Vamos a continuar y cerrar con el último orador, Jorge Kreinas, responsable de Relaciones Internacionales y miembro del Secretariado Nacional del partido. Gracias, Ivana. Bueno, he roto varios papeles antes de poder llegar con esto. Tengo una libretita donde hice las últimas anotaciones y espero que me dé resultado. Quisiera saludar en primer lugar a la Mumi, a Gloria Espejo, la compañera de toda la vida del camarada Patricio Echegaray. Y saludar también a las representaciones de nuestro partido, el Comité de la Provincia de Buenos Aires, el Comité de la Ciudad de Buenos Aires y el Comité de la Provincia de Córdoba, que están aquí presentes. Y a todos los camaradas, a todas las camaradas que están participando con nosotros en esta ocasión. Bueno, Patricio, un comunista y un marxista revolucionario, que trabajó mucho, no solamente las cuestiones de la batalla política, a la que consideró siempre una batalla cultural y una batalla ideológica, sino que trabajó muy dedicadamente la subjetividad popular, siguiendo los enfoques del Che, del doctor Ernesto Guevara, que siempre planteó que la batalla era contra las oligarquías y los dogmas, y por lo tanto buscó siempre las formas más correctas para librar la lucha en las condiciones concretas en que ésta debía librarse. Por eso siempre insistía en aquello de que el marxismo debía ser utilizado no como un dogma, sino como una guía para la acción, y permanentemente insistía en el análisis concreto de la situación concreta. Me parece que esa es una tarea que nos cabe a los revolucionarios y que en este momento difícil, duro, donde está muy baja la subjetividad popular, podamos salir adelante con esto que se decía recién, ¿no? Que Patricio supo encarar momentos muy duros para los revolucionarios del mundo, del continente y de nuestro país, y salir adelante a la ofensiva. Y hoy la situación concreta es que asistimos a una brutal crisis del capitalismo. Nos tocó como generación, Patricio hablaba siempre de la generación del Cordobazo y las Malvinas, nos tocó como generación enfrentar el momento, como aquí bien se dijo, de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que tuvo unas repercusiones internacionales tremendas. Se hablaba entonces de que el mundo asistía a una crisis del socialismo, pero junto con otros compañeros, y aquí también fue mencionado, se planteó en aquella famosa carta de los 5 partidos comunistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe, que había 2 crisis. Y hoy se habla mucho menos de la crisis del socialismo, pero pocos en aquel momento señalaban que había una crisis del capitalismo. Y hoy estamos frente a esa crisis del capitalismo, cuyos grandes héroes actuales son, por ejemplo, señores como Zelensky, como Netanyahu, ¿no? Esos son los grandes próceres del capitalismo. Y los próceres argentinos son Patricia Bullrich, Javier Milei, por supuesto todos ellos dirigidos por unos grandes estadistas e intelectuales del mundo, como son Donald Trump o Joe Biden, ¿no? Estos son los liderazgos que tiene el capitalismo de estos días, que a su vez no son los que dirigen, sino que los que dirigen son
dueños de las grandes corporaciones transnacionales y de los grandes nuevos poderes alrededor de los cuales se construye el capitalismo financierizado de estos días. Y tenemos que son todos representantes de una ultraderecha que no está a la ofensiva, porque se habla mucho de que hay una ofensiva de las derechas en el mundo. Compañeros, en el mundo hubo un partido comunista glorioso que llevó adelante una revolución socialista en la vieja Rusia, cuyo proceso se terminó frustrando. Pero hay otro partido comunista que en un país empobrecido brutalmente, colonizado y saqueado, ha puesto el comunismo en la primera línea de la política internacional, que es el Partido Comunista de China, que hoy se yergue con una gran fuerza y con un gran liderazgo internacional, en alianza con aquella Rusia que no pudieron poner de rodillas y que con su nacionalismo y con su política actual se mantiene firme enfrentando también a los Estados Unidos. Y entonces, en este mundo donde crecen alternativas políticas de izquierda, en diversas latitudes, donde se constituye el gran fenómeno de los BRICS y del BRICS ampliado, donde la crisis capitalista se ha mostrado como nunca, como una crisis que produce hambre en el mundo, con cifras escandalosas, desempleo, migraciones. Veamos la frontera de Estados Unidos con México y el muro que están tratando de construir, o la frontera del mar Mediterráneo, donde los pueblos de África tratan de buscar nuevos horizontes para salir del olvido en que la sociedad mundial tiene a ese continente. Y ahora revelado el Sahel mexicano, donde aparecen varios revolucionarios que nos hacen recordar al comandante Chávez. Al comandante Chávez, al que con Patricio seguimos muy de cerca, y que reinstaló, cuando todos hablaban del fin, con Fukuyama, del fin de las ideologías, del fin de las revoluciones y del fin de la historia, el comandante Chávez fue el que repuso el debate a nivel mundial y no solo en Venezuela del socialismo en el siglo XXI. Y cambió la historia con la revolución bolivariana, a la que siguieron después varios procesos muy interesantes en nuestra América Latina y el Caribe. Voy a recurrir otra vez a la libretita. Entonces, ¿hay una ofensiva del capitalismo o hay una desesperada defensiva como producto del avance de los pueblos? Y recurren principalmente a los capitalistas moderados, o que se la dan de moderados, o en esa desesperada contraofensiva recurren a lo peor del gran capital y de los monopolios, que son los fascistas o los nazis, para decirlo más claramente. Y entonces, este capitalismo, ¿qué nos muestra en el mundo? Unas enormes mayorías de la humanidad pasando hambre, desempleo, escapando de la miseria con un fenómeno migratorio escandaloso, y las guerras que tenemos hoy, sin contar quiénes sufrieron la pandemia, porque la pandemia tuvo un contenido de clase. La pandemia la sufrieron los pobres, los vilipendiados del mundo. Los ricos se pudieron proteger. La pandemia, el cambio climático, afecta también a la pobreza cuando algunos se pueden proteger. Y entonces la crisis del capitalismo, que nosotros no toleramos, es lo que nos obliga a mantener en alto la pertinencia de las banderas del socialismo y del comunismo, porque para confrontar al capitalismo no hay que andar con medias tintas, ni con mediaciones, ni con transiciones. Para enfrentar al capitalismo de verdad, a fondo, y destruir su base material y destruir su capacidad burocrática militar, hacen falta revoluciones socialistas.
Han caído en América Latina, han caído numerosos gobiernos progresistas que no se han podido sostener. Recordemos el caso de Zelaya en Honduras, recordemos el caso de Evo Morales, recordemos el caso de Lula en el Gran Brasil y tantos otros. En cambio, sí se pudieron sostener la revolución cubana, la revolución sandinista de Nicaragua y la revolución popular bolivariana de Venezuela. Quiere decir que para sostener los procesos de democracia popular y los procesos avanzados hay que profundizar los cambios. Si no se profundizan los cambios, los gobiernos moderados, por más progresistas que sean, caen. Y hoy tenemos como gran prócer del capitalismo actual a Volodymyr Zelensky, que está colaborando con el imperio para destruir a la Rusia, que a pesar de haber perdido el proceso de revolución, no se atiene y no se somete a los mandatos del imperialismo norteamericano y le hace un contrapeso político a nivel mundial con su fuerza militar. Pero el castigo contra Rusia fundamental es que Rusia ha suscrito una alianza estratégica integral con la República Popular China. Ese es el castigo, y para eso los países que tienen cerca, que están fronterizos, ese es el tema de Ucrania, que está sumiendo en la guerra a todos los pueblos del mundo, porque la crisis de Ucrania se paga en todos los continentes, con el aumento de la energía, con el aumento del precio de los alimentos, con el corte de la cadena de suministros, y en una guerra que es militar en ese territorio, pero que es global, porque hay una guerra de divisas, hay una guerra financiera. Dentro de esa guerra financiera está el intento de que nosotros terminemos con una moneda nacional y tengamos el dólar como la moneda corriente. Es el plan de la dolarización del imperialismo norteamericano, del cual Milei no es nada más que un transmisor. Y entonces, Netanyahu. Siempre dijimos que el pueblo judío, que había sido víctima del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, tenía el derecho a plantearse un Estado propio, pero nunca a costa de los habitantes ancestrales de esa región. Y hoy tenemos que la ecuación sangre por petróleo se vuelve a plantear, porque es una necesidad imperiosa, valga la redundancia, del imperialismo, tener un país portaaviones en el Medio Oriente para asegurarse el petróleo y para desestabilizar y forzar al militarismo a los países vecinos. Y entonces tenemos ahora acrecentado y agravado el genocidio contra el pueblo palestino, protagonizado fundamentalmente por señores como Netanyahu, que son nazifascistas y sionistas, y que pretende exterminar decididamente a ese pueblo en el genocidio al que hoy estamos asistiendo, donde le dicen a la gente: trasládense hacia el sur, porque vamos a atacar la parte norte de la Franja de Gaza, y bombardean la caravana de los que se van para el sur, o bombardean el hospital cristiano como el que bombardearon hace pocas horas. Y eso no tiene otro nombre que genocidio. Ese es el capitalismo, que solamente se lo combate con un proyecto socialista de nivel global. Por eso estamos apoyando el derecho del pueblo palestino a contar con un Estado nacional independiente. Pero claro, los países árabes forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y por lo tanto rivalizan contra las corporaciones petroleras de los Estados Unidos. Y por lo tanto, ahí estamos en esta lucha que mantiene la ecuación sangre por petróleo, y no es un tema religioso de árabes, de judíos, de musulmanes o
o de otra religión, sino que se trata de un tema de la política del imperio a la que queremos combatir. Ahora resulta que un país que hace un genocidio del tamaño que se está produciendo contra el pueblo palestino no recibe ninguna sanción, ¿no? Está sancionada la Federación de Rusia, está sancionada Cuba, está sancionada Venezuela, a la que le roban todo su patrimonio en el exterior, pero no hay sanciones para Netanyahu. Y nosotros no tenemos nada contra el pueblo israelí. Nosotros, con los compañeros de la izquierda y del progresismo de Israel, aspiramos a un Israel democrático y popular, y no a un Israel sionista y fascista como el que tenemos ahora. Nosotros aspiramos también a una Palestina con un Estado nacional independiente, democrática y popular, sin fundamentalismos y sin discriminaciones religiosas. Y entonces, bueno, ahí los próceres del capitalismo aquí, Bullrich y Milei, Milei y Bullrich, y los digo juntos para que no establezcamos diferencias, son lo mismo, y quieren establecer una dictadura terrorista de los monopolios. La diferencia del nazismo alemán, que estableció la dictadura terrorista con un nacionalismo oligárquico y de los monopolios alemanes, estos quieren establecer la dictadura terrorista de los monopolios norteamericanos y británicos en la Argentina. Y entonces, bueno, la verdad, es mucho más peligroso el nazismo y el fascismo actual, con todas las tecnologías que tienen, incluyendo la de la comunicación, que aquel. Por eso estamos ante el peligro de una guerra nuclear. Y si siguen proliferando situaciones bélicas y otros países se involucran como pretenden en este conflicto de Medio Oriente, bueno, el peligro se acentúa. Así que hay que derrotarlos en donde sea y en cada batalla concreta que se presente. Por eso nosotros no tenemos ninguna cuestión para no decir claramente que nosotros en las elecciones que vienen ahora en la Argentina llamamos a votar a la Unión por la Patria, porque es la única fuerza que está en condiciones de infligirle una derrota a esa derecha nazi y fascista. Y creo que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con una condición: que pensemos en este domingo y en la eventual segunda vuelta en una perspectiva de un voto exigente. Nosotros ahora vamos a tratar de derrotar por esta vía a esa ultraderecha fascistizante, pero vamos a seguir diciendo nada con el Fondo Monetario Internacional, nada con la derecha israelí, nada con un 40% de pobreza en la República Argentina, sí a las relaciones con Brasil y con China, sí al Mercosur, sí a la CELAC, sí a las relaciones con los pueblos y los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, con Venezuela, con Nicaragua, con presidentes como Gustavo Petro, como López Obrador, como Xiomara Castro y como con el compañero Miguel Díaz-Canel, que está dirigiendo ejemplarmente la revolución socialista hermana de Cuba, revolucionaria. Con Sergio, para el caso eventual de que Sergio Massa fuera el próximo presidente de la República, nosotros la seguiremos peleando. Y seguiremos peleando por el litio para el pueblo argentino. Y seguiremos peleando por el Paraná para el pueblo argentino. Y seguiremos peleando por Vaca Muerta para el pueblo argentino. Y del mismo modo por la plataforma continental y por nuestras irredentas Islas Malvinas.
Y miren, voy a parafrasear, voy a utilizar una frase que se decía con otros nombres hace nomás poquitas semanas o poquitos meses. La voy a decir de esta manera: sin masa no se puede, pero con masa no alcanza. Entonces, estas elecciones, como la elección que ganó Lula en Brasil, por ejemplo, u otras, se ganan por 1 punto, por 2 puntos, por 3 puntos o por 4 puntos. Y esto vale para la primera vuelta y eventualmente para la segunda. Y el Partido Comunista puede llegar a ser el que aporte esos 4, 3, 2 o 1 punto que son necesarios para frenar a la derecha fascista y proimperialista entreguista de Milei y de Bullrich. Y si gana Milei, nosotros no nos vamos a replegar, lo vamos a enfrentar y lo vamos a combatir. Porque este pueblo es el que antes de ser país, antes de ser una nación independiente, echó a las invasiones inglesas de la ciudad de Buenos Aires. Este pueblo es el pueblo de San Martín, es el pueblo de Belgrano, es el pueblo del general Güemes, es el pueblo de Moreno, no el Moreno de ahora, ¿no? Que ustedes me entienden. Es el pueblo de Mariano Moreno, que dio su vida por la revolución. Y el periodista en el que tenemos que usar como ejemplo frente a Mañeto y todo este periodismo entregado, que en realidad son también parte del bloque de poder, es el pueblo del grito de Alcorta, es el pueblo de la Patagonia rebelde, es el pueblo del 17 de octubre, donde los comunistas tuvieron una participación. Ahí está aquella novela Sol de Sábado, que recomiendo siempre leer. Es el pueblo del cordobazo, es el pueblo del rosariazo y del santiagueñazo, y es el pueblo del 2001. De manera que este pueblo no se va a quedar en el molde y va a enfrentar. Pero para enfrentarlo hay que ir a fondo. Y acá se dijo, han habido gobiernos populares, gobiernos progresistas, gobiernos que han hecho algunas cosas sumamente interesantes, pero no se ha modificado la raíz. Y yo me acuerdo siempre de Patricio saltando las vallas que ponía la policía. Pero él decía, lo que hay que saltar son las vallas del neoliberalismo. Y esas vallas del neoliberalismo son las que vamos a tener que seguir enfrentando con toda seguridad. Y para hacerlo va a hacer falta un poderoso y fuerte partido comunista en la perspectiva del frente de la lucha por un frente socialista, por un frente de liberación nacional y social para realizar la revolución socialista de liberación nacional, que no va a crecer de otro modo que no fuera desde abajo, desde los lugares de trabajo, desde los lugares de estudio, desde los lugares de vivienda, donde están nuestra clase obrera y nuestro pueblo. Por eso somos un partido comunista, marxista, revolucionario, que viene a llenar de rosas y de claveles rojos el gran jardín celeste y blanco del glorioso pueblo de la Argentina. Por eso, contra la crisis del capitalismo, el socialismo. Y con el Che y con Patricio vamos a decir que tenemos que unir a los que están contra los monopolios, porque la cosa es con los monopolios o contra los monopolios. Y para finalizar, si, como decía el Che y como tanto insistía Patricio, si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso sería el futuro y qué cercano. ¡Viva el Partido Comunista de la Argentina! ¡Viva el legado del camarada Patricio Echegaray!